escuchar este mensaje, aún de aquellos que no van a escuchar ahora o no podrán escuchar nunca, Padre, por alguna razón, pero en algún momento que escuchen tu palabra, sea hoy, mañana o en algún otro lugar, que escuchen tu palabra, Señor, y toquen sus corazones, Señor, sus corazones, que puedan, Padre Celestial, ser quebrantados y venir a tus caminos, Padre, antes de que sea demasiado tarde. Te damos la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Voy a estar predicando en esta noche bajo el tema: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pues aquí leemos en el versículo 15, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Jesús nos pregunta a nosotros: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí el escritor Mateo, bajo la dirección del Espíritu Santo, está llamando a Jesús como el Hijo del Hombre. Aunque Jesús tuvo muchos nombres, pero Él es el mismo. Dado que los diferentes autores usaron diferentes nombres, pero Él es el mismo. Y Jesús le preguntó a los discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo de los hombres? Y es que los discípulos que tuvieron un acercamiento con Jesús, que le vieron cara a cara, que anduvieron con Él, pues conocieron a Jesús, sabían quién era Jesús y tenían que saber qué iba a hacer Jesús. Es contradictorio que si nosotros andamos con alguien, no sepamos quién sea y no sepamos qué es lo que vaya a hacer, es decir, a qué se dedica o a qué piensa dedicarse, hablando terrenalmente. Pero los discípulos, por la relación tan íntima, tan estrecha, tan espiritual que tuvieron con Jesús, sabían quién era Jesús. Pero las personas de aquel entonces que no conocieron a Jesús tan de cerca como los discípulos, y que no se quisieron acercar, la mayoría de ellos, de aquel entonces la población, cuando Jesús vivió y anduvo aquí en la tierra, las personas escucharon de los milagros de Jesús, escucharon de las maravillas que hizo Jesús, pero no sabían en sí quién era Jesús. Jesús le preguntó a los discípulos, sigue diciendo, dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron lo que habían escuchado de la población, de la multitud, de las versiones que se corrían en aquel entonces acerca de Jesús. Y le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y es que las personas que no conocieron a Jesús y no supieron en realidad quién era Jesús, dieron una respuesta no acertada, una respuesta que no fue convincente. Es decir, no se podía creer ni se pudo creer, porque Jesús no fue ninguno de ellos. Ciertamente los nombres que los discípulos mencionaron o están aquí escritos fueron grandes hombres de Dios, usados por Dios, porque se sometieron a Dios, obedecieron a Dios, le creyeron a Dios, y por lo tanto Dios los usó para su gloria y edificación de la iglesia, de los hermanos en aquel entonces. Y asimismo nosotros, hoy el Señor nos pregunta: ¿quién dicen los hombres que es Jesús? Y para muchos Jesús
los que no le conocen, los que no se han acercado, lo tienen en un falso concepto. No porque ellos lo quieran tener, sino por la ignorancia, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Tienen a Jesús, el Hijo de Dios, en un mal concepto, es decir, en una mala definición. Tienen a Jesús pintado en una imagen o en alguna otra religión, pero Jesús no es ese. Ese Jesús no es el Jesús de la Biblia. Esa imagen no es Jesús, el Hijo de Dios. Y por lo tanto Jesús, el Hijo de Dios, quiere que nosotros le conozcamos de cerca, que nos acerquemos a Él y que no nos separemos, y que le conozcamos y Él va a guiar nuestro camino. Y sigue diciendo, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Asimismo, hermanos, esta respuesta inesperada que dio Pedro a Jesús, fue el mismo Espíritu Santo quien iluminó a Pedro a dar una respuesta rápida, eficaz y verdadera, diciendo: tú eres el Cristo. Y el Cristo traducido es el Mesías, que significa el ungido de Dios. Tú eres, le está diciendo en otras palabras, tú eres el ungido de Dios. Y es Él el ungido de Dios. Y le contesta, y dice el Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Pedro significa literalmente roca. ¿Y sobre quién iba a ser edificada la iglesia? Jesús habló aquí en un tiempo futuro, no muy lejano, porque en ese tiempo todavía no estaba la iglesia de Jesús. Todavía no estaba la iglesia de Jesucristo. La iglesia cristiana, la iglesia de Jesús nació en el día de Pentecostés, cuando Jesús, después de haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, después de haber sido sepultado, resucitado y anduvo en la tierra todavía unos días, ascendió al cielo. Pero antes de ascender, le dijo a los discípulos que esperaran la promesa del Espíritu Santo y que se mantuvieran unánimes en oración y en ayuno hasta que fueran bautizados del Espíritu Santo. La promesa que Jesús les hizo a ellos llegó, y recibieron el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que se conoce, y ahí nació la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Se preguntará usted, amigo. Hay muchas iglesias,
Solamente hay una iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesús, que no está basada en denominaciones. La iglesia de Jesús es todos los llamados de afuera. Se deriva de la palabra eclesía, que significa llamados los de afuera a una asamblea, a una congregación, a una reunión. Cuando los de afuera, ¿quiénes son los de afuera? Todos aquellos que por ahora no sirven al Señor. Todos aquellos que por ahora no buscan agradar al Señor, no son parte de la iglesia de Jesús. Pero si usted quiere y oye la voz del Señor y obedece, el Señor le hace la invitación para que usted, que no le sirve al Señor, hoy le pueda servir al Señor y sea parte de la iglesia de Jesús. Usted que anda fuera del camino del Señor, fuera del camino de Jesús, el Señor lo llama de afuera a que venga a Él y sea parte de esa asamblea y sea parte de esa reunión. Y se puede usted congregar y alabar y adorar al Señor. Entonces usted forma parte de la iglesia de Jesús. Hay muchas congregaciones, pero si no se reconoce y se acepta a Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, y sobre todas las cosas no se vive para Él, apartado del pecado, de los deseos de la carne, de la avaricia, de toda mala manera de pensar, de nada sirve congregarse. Pero cuando nosotros nos congregamos y venimos al camino del Señor y nos sometemos a su voluntad, todas esas cosas que a la carne le gusta hacer van a morir, porque el Espíritu de Dios va a matar, va a someter la carne al Espíritu de Dios. Pero eso solamente lo hace Jesús de Nazaret cuando nosotros nos negamos a practicar el pecado. El Señor pone en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. La palabra prevalecer significa imponer una decisión sobre otra persona o cosas. Eso es una de las definiciones de lo que significa prevalecer. También significa conseguir una cosa en oposición a otras, valerse o servirse de algo. Eso es lo que significa, entre tantas definiciones, la palabra prevalecer. Es imponerse, conseguir una cosa en oposición a otra. Y aquí el Señor le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y me encanta lo que dice en el resto del versículo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. En la antigüedad, las ciudades, para poderse proteger de sus enemigos, de otros pueblos, acostumbraban a hacer murallas alrededor de la ciudad. Y una ciudad se caracterizaba fuerte, aparte de su ejército que tenía. Una ciudad se consideraba bien protegida por las grandes puertas, grandes y fuertes que tenían a la entrada de la ciudad.
Entonces aquellas ciudades, cuando eran atacadas por sus enemigos, los enemigos iniciaban el ataque derribando esas puertas, por muy grandes que estuvieran. De una u otra manera derribaban esas puertas, porque estaba el enemigo ahí prevaleciendo sobre la voluntad de un pueblo que no quería guerra. Pero cuando el enemigo se levanta, entonces ahí está prevaleciendo. Pero el pueblo de Dios, nosotros tenemos que saber prevalecer, hermanos. Jesucristo, Él es la puerta. Él dice que tenemos que entrar por la puerta. Y es angosta la puerta. Sí, es angosta. Porque angosto es el camino, es decir, son pocos los que andamos ahí en el camino del Señor. Pero la otra puerta, el otro camino ancho, espacioso, es en donde va la mayoría que anda sin Cristo. Cristo no quiere que usted, amigo, ande ahí con la mayoría, porque la mayoría sin Cristo lamentablemente va a la perdición. Pero el Señor hoy te llama y te dice: no seas de la mayoría, sé de los que tienen la verdad, sé parte de la iglesia de Jesús. Aleluya. Entonces las grandes ciudades de aquel entonces de esa manera se protegían del enemigo, poniendo grandes puertas a la entrada de la ciudad, porque el resto de sus fronteras estaban protegidas por murallas o muros. Y aquí el Señor dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesús está edificada sobre Jesucristo mismo. No está edificada sobre Pedro, ni en alguna otra cosa o fundamento, de ninguna manera. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Hermanos, nosotros tenemos que asegurarnos de no dejar ninguna puerta abierta al enemigo. Si nosotros descuidamos las puertas, el enemigo va a entrar. Pero antes de que entre el enemigo o los espíritus, dice su palabra que anda viendo a qué hora se descuida el cristiano, y cuando se descuida va y trae otros 7 demonios. Y el estado espiritual de la persona, del creyente, viene a ser peor que cuando era antes de conocer a Cristo. Por eso hoy, lamentablemente, muchos se comportan peor. Los que han dejado a Cristo se comportan peor que cuando conocían a Cristo. ¿Por qué razón? Porque su palabra nos los dice que ya ahora no solamente está influenciado por un demonio, sino que son 7 demonios más. Pero la buena noticia es de que Cristo lo puede libertar y lo puede salvar. Si usted, amigo, se deja tocar por el Espíritu Santo en esta hora, todavía hay esperanza de salvación. No importando lo que usted haya hecho, todavía hay esperanza de salvación.
Aleluya. La iglesia en sí, hermanos, la iglesia de Jesucristo ha tenido grandes enfrentamientos con el diablo a lo largo de la historia. Recordemos que tenemos una guerra espiritual, una guerra con los demonios, es espiritual. En el inicio de la iglesia, nuestros hermanos de aquel entonces fueron perseguidos porque al emperador de aquel entonces se le vino la satánica idea de incendiar la ciudad y le echó la culpa de manera inocente, culpó a los hermanos, a los cristianos de aquel entonces y los persiguió. A los que agarró, los asesinó, quemó sus casas, les quitó su pertenencia porque en cierta manera los despojó de todas sus pertenencias, los desterró de sus pueblos. Debido a ello fue como se dio a conocer esta hermosa palabra, el Evangelio. Podría mencionar algunos otros ejemplos, hermanos, pero haré hincapié a que las puertas del infierno no prevalecerán hoy ni nunca contra la iglesia de Jesucristo. Jamás, jamás prevalecerá. Ya lo dijo Jesús y nosotros tenemos que creer. Mire, hermanos, me llama la atención el ver, el observar, el escuchar, el enterarme sin buscar la información. Uno se entera por tantos medios de comunicación que hay. Y no es que uno busque, uno se entera. ¿Qué es lo que pasa? Pues no quisiera mencionar, pero debido a lo que estamos viviendo hoy desde hace meses, por esta pandemia, hermanos, toda la humanidad de una u otra manera hemos sido afectados. Y entre ellos, la iglesia de Jesús ha sido en cierta manera afectada, pero jamás podrá ser derribada, jamás. Y puedo mencionar que hemos sido afectados porque no tenemos la misma libertad que teníamos antes para adorar a Dios. Y no es que se nos esté prohibiendo, gloria a Dios que no. Que en este país y en la gran mayoría de los países del mundo todavía tenemos gobiernos que nos dan la libertad de culto para adorar a Dios de la manera en como usted crea, de la manera como usted pueda, de la manera como usted quiera y cuando quiera. Pero va a haber un tiempo en que esa libertad se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por eso la palabra de Dios dice: busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La misericordia de Jehová está sobre todos. Y él llama al arrepentimiento y a la conversión, que vengan a sus caminos, permanezcan en sus caminos, anden en sus caminos.
y que no nos apartemos nunca del camino de Jesús que nos lleva a la salvación, a la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, debido al COVID-19, siguiendo los lineamientos que nos han dado, no podemos congregarnos todos como pueblo, como lo hacíamos antes, y somos respetuosos de los lineamientos. Pero, atrás de esto, considero que hay fuerzas del diablo que quieren prevalecer sobre la iglesia, que es su objetivo principal. Quieren prevalecer, quieren, en cierta manera, que nosotros no adoremos todos de manera unánime, como pueblo, a Dios. Pero los hijos de Dios vemos la manera sin llevarle la contraria a nadie, y no estamos para contradecir. Pero nos hemos tenido que limitar a un número determinado de hermanos en cada congregación. Y esto no me refiero precisamente a la iglesia local. Me refiero a toda la congregación, independientemente en donde se encuentre la congregación, sea aquí en este país o en algún otro país. Los lineamientos para evitar ser contagiados son los mismos. Y la buena noticia es de que Dios es el mismo. Él dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El enemigo, el diablo, hablando claro, yo digo a veces el enemigo para referirme al diablo, hablando claro, el diablo, poniendo pensamientos perversos que vienen del mismo infierno, quieren enfriar a la congregación. Y lamentablemente la iglesia de Cristo estamos fervientes, estamos activos, estamos llenos de la presencia de Dios, estamos con el deseo de seguir predicando aquí y afuera, y aún más de orar por los enfermos. Hoy, por la sana distancia, usted no se puede acercar a un hermano o a una vida a orar, a poner manos sobre él, sobre los enfermos, por la sana distancia. Esa manera de pensar es una de las tácticas del infierno, del diablo, que quiere prevalecer, que quiere imponer a la iglesia de Jesucristo por la sana distancia. Cuando ya la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 16, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y precisamente, no necesariamente se tiene que poner las manos sobre los enfermos o sobre el hermano para que Dios obre. No precisamente, pero es necesario en ocasiones hacerlo. Entonces, si no se hace, si se deja de hacer, va a prevalecer las puertas del infierno sobre la iglesia. Que el Señor reprenda eso. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que orar cuando se tenga la oportunidad de orar,
y poner manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús. Aleluya. Esa es una de las artimañas del enemigo sobre la iglesia. Otra de las artimañas es que no podemos cantar. Que no podemos cantar, no podemos hacer un devocional al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solamente Él es digno de toda gloria, de toda alabanza. Hermanos, nos quieren amarrar las manos no orando. Nos quieren callar la boca no cantando a Dios. Nos quieren limitar como pueblo, que no nos reunamos tanto. Y digo, respetamos los lineamientos y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Pero ante tales circunstancias, la iglesia de Jesucristo no podemos quedarnos callados o viendo, observando. Hay que orar, hay que interceder, hay que clamar: Padre, ayúdanos. Aleluya. Y el Señor nos va a escuchar. Aleluya. No nos pueden callar, porque en nuestro corazón hay gozo. En nuestro corazón hay agradecimiento a Dios. Y una de las maneras de agradecerle a Él por lo que Él es cantarle. Y sí, le cantamos de manera individual, fuera del templo, pero como congregación, hermano, allá donde usted me escucha, en aquel pueblo, cántele al Señor, cántele al Señor. Oren por los enfermos. Aleluya. No tengamos miedo. Hay que poner las manos sobre los enfermos. Y usted dirá: te haces muy el espiritual. De ninguna manera. Sabemos que la situación está peligrosa. Vemos la realidad. Claro que sí, hay que cuidarse. Pero hermanos, cuando usted se mete con el Señor lo llena de su poder. El Señor lo llena de su presencia. Y eso que está en usted, lleno de la presencia de Dios, lo hace moverse en el Espíritu. Y ya no es usted por su propia cuenta. Es el Espíritu de Dios en usted que lo hace cantar, que le hace gritar aleluya, que le hace orar por los enfermos. Es usted, es usted. Es el Espíritu de Dios en usted y no usted por sí solo. Aleluya. Desafortunadamente, las puertas del infierno, no en la iglesia de Jesús, pero en algunas congregaciones, ha prevalecido. Aquí, que ni se asome, porque aquí hay un pueblo de Dios que oramos, que intercedemos, que ayunamos, que clamamos, y que sobre todas las cosas Jehová nos responde. Aleluya. Sí. Las malas modas, comenzando por alguna persona, por algún creyente, se sigue corriendo y empieza a tomar control de una congregación. Y ya a lo malo, en algunas congregaciones no lo ven malo. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ahí ha prevalecido las puertas del infierno contra esa congregación. La verdadera iglesia de Jesucristo se mantiene firme, se mantiene intacta, se mantiene limpia, se mantiene enfocada en las cosas de Dios y no se mancha, no se contamina, no
adultera la palabra, no se vende, no le coquetea al pecado, se mantiene firme, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Una de las modas o de las malas enseñanzas que ha prevalecido en algunas congregaciones y lamentablemente en algunas congregaciones evangélicas es la práctica del Halloween. Eso es del diablo. Eso al Señor no le agrada. La Navidad, aunque estamos lejos de ella todavía, pero vendrá. No la reciban, no la recibamos. Los hijos de Dios. La iglesia de Jesucristo no puede participar con ninguna de esas cosas. La verdadera iglesia no participa. Desafortunadamente, esas prácticas han prevalecido sobre algunas congregaciones, pero no contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es aquella que se mantiene fiel al Señor. Aleluya. Y así como esas prácticas, hay otras más. Hay otras más que están influenciando, quizás no de manera total sobre una congregación, pero sí sobre un buen grupo de hermanos o hermanas, modas, vestuarios que a Dios no le agrada, manera de vestir, manera de cantar, manera de alabar, que no es de Dios, es del diablo. Ha prevalecido esas puertas contra algunos hermanos, contra algunas congregaciones. Y no digo contra la iglesia de Jesús, porque la iglesia de Jesús es universal. Pero se tiene que tener cuidado que ninguna puerta del infierno prevalezca contra la iglesia de Jesús. Jamás. La iglesia de Jesucristo tiene que orar, tenemos que orar por el gobierno, tenemos que orar por el presidente, independientemente del país donde usted esté, usted tiene que orar. Hay que orar por todos los gobiernos. Aleluya. Si el gobierno es malo, de una u otra manera, como congregación la iglesia será afectada, pero no derribada, no destruida, no va a desaparecer. La única manera de que vamos a desaparecer es cuando Cristo venga por su iglesia. Aleluya. Así que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella de ninguna manera. Ubíquese en primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 4 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, como piedra viva, estamos llamados para edificar a la iglesia. Cristo es la roca y sobre él no hay ningún otro fundamento.
Nosotros tenemos que hacer, obedecer lo que ya Cristo nos ha dejado escrito por la palabra. Lo que Él nos dice que hagamos, eso es lo que hay que hacer. Tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Y es que, hermanos, lamentablemente hoy, debido a esta situación, muchas congregaciones se han enfriado. ¿Por qué? Porque lamentablemente las puertas fuertes que estaban en sus vidas fueron, o ellos permitieron abrirlas al enemigo. Y el que le abre la puerta al enemigo es difícil, pero no imposible que el diablo salga de nuestras vidas. Hoy muchos lamentablemente están muertos espiritualmente o están ya para morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque le abrieron una puerta al diablo. Le abrieron una puerta al pecado. Y por cuanto abrieron una puerta al pecado, las puertas del infierno están prevaleciendo no sobre la iglesia, sino sobre su vida. El pecado está prevaleciendo en su vida, sea el cigarro, el alcohol, la pornografía, lo que sea, usted lo sabe. Ciérrele la puerta al diablo y sométase, busque a Jesucristo, que Él viene pronto por su iglesia. Aleluya. Por esa razón es que muchos están viviendo con el temor a morirse, el temor a ser contagiado. Y repito, hay que cuidarse. El asunto está peligroso, pero sobre todas las cosas hay que cuidarse de no contagiarse con el pecado. Hay que mantenernos santos, agradables a Dios, para que la alabanza llegue a Dios, para que mi oración llegue a Dios. Aleluya. Muchos no queremos servirle al Señor. No queremos servirle al Señor, nos dejamos llevar o nos dejamos influir por los malos pensamientos que el diablo trae del infierno a la mente y al corazón del creyente. Mire, hermano, hermana, nosotros somos soldados de Jesucristo, y un soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios de la vida. Qué tristeza es cuando a un hijo de Dios el Señor lo llama a servir a través de su pastor y le dice: mira, usted tiene que predicar, y dice que no puede, dice que no puedo. Mira, es que no estoy preparado. ¿Qué clase de soldado es usted? El buen soldado de Jesucristo está preparado todo el tiempo y disponible todo el tiempo. El músico también está disponible, activo para tocar. Porque el que lo ha llamado es el Señor, el que Él le ha dado el talento, la habilidad, el conocimiento, la sabiduría para que aprenda a tocar para el Señor, para su gloria, para que edifiques a la iglesia por la gracia de Dios. Esa piedra, si no está disponible, debe ser tallada. El Señor te va a pasar la mano para que te amoldes a la edificación del cuerpo que es Cristo. Aleluya. Los que cantamos, los que dirigen,
los que dirigimos un devocional, aunque no sea en grupo, hay que estar disponible y nos dejamos influir por las artimañas del diablo, que no puedo, que no estoy preparado, que no sé qué, y tantos pretextos. Sírvale al Señor sin pretextos, sin excusas, sin interés, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con toda tu mente. Aleluya, que no prevalezca las puertas del infierno en tu mente ni en tu corazón. Sírvele al Señor, porque Él es el que te llamó. Aleluya. Hoy la iglesia, lamentablemente, está en un peligro. Y es que siempre estamos en un peligro, pero hoy, si Cristo viniera hoy, hermanos, en esta situación, considero que serían más la cantidad de hermanos que se quedarían, porque ya están muertos espiritualmente, están fríos, se están muriendo muchos por causa del miedo, que nos ha traído el COVID. Aleluya. Pero esas puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y aunque algunos decimos que esto viene del Señor, el Señor posiblemente lo ha permitido. Ha permitido esto que pase para probar nuestra fe, para ver si estamos nosotros parados sobre la roca que es Cristo, o estamos parados sobre la arena del mar, que cualquier viento que viene nos tumba porque no tenemos buenos cimientos. Y hay que tener buenos cimientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya para concluir, hermanos, váyase al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Y dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los